Era una mañana común de viernes en el concurrido barrio de Polanco, en la Ciudad de México. La oficina de abogados Romero & Asociados ya bullía de actividad desde temprano. Entre esos pasillos de mármol blanco y paredes de cristal, donde los socios transitaban con sus trajes impecables y carpetas de cuero, pocos notaban la presencia discreta de Esperanza Morales. Ella era asistente administrativa desde hacía 3 años, siempre puntual, siempre eficiente, una de esas profesionales que hacen que todo funcione detrás de escena. Madre soltera de Diego, un niño de 8 años que criaba sola con mucho esfuerzo y amor. Esperanza equilibraba las demandas del trabajo con las necesidades de su hijo, sin que uno interfiriera con el otro. Sin embargo, ese día la situación se salió de su control. La niñera que solía cuidar a Diego llamó temprano en la mañana, avisando que tenía fiebre alta y no podría venir. Sin familiares cerca y sin tiempo para buscar otra alternativa, Esperanza tomó una decisión difícil. Llevó a Diego con ella al trabajo. Preparó una pequeña mochila con libros, bocadillos y una tablet, y explicó a su hijo que tendría que quedarse muy quieto en una sala vacía mientras ella cumplía un compromiso importante. Diego, un niño comprensivo y maduro para su edad, prometió comportarse. En el auto, la madre sentía el corazón apretado, pero respiró profundo y siguió adelante, confiando en que podría pasar el día sin mayores problemas. Al llegar al elegante edificio donde funcionaba la oficina, Esperanza condujo a Diego de la mano hasta la recepción. Saludó a sus colegas con una sonrisa discreta, tratando de no llamar la atención. Con cuidado, consiguió una pequeña sala de juntas vacía al fondo del pasillo, donde instaló al niño con sus libros y la tablet, conectándolo al Wi-Fi. «Si necesitas algo, mamá está en la sala de al lado», dijo, acomodándole el cabello y dándole un beso en la frente. Él asintió con una mirada seria, como quien entiende el peso de la situación. El reloj marcaba las 8:45 y en pocos minutos ella ya estaba de regreso en su escritorio, sumergida en documentos y correos electrónicos. Por un buen rato, todo fue bien. Diego, obediente, permanecía entretenido y en silencio, mientras Esperanza cumplía con sus tareas con la misma competencia de siempre. Fue poco antes del almuerzo cuando ocurrió el imprevisto. Gabriela Vázquez, una de las directoras de la oficina, conocida por su postura arrogante y por tratar a los empleados, subordinados con desprecio, pasaba por el pasillo cuando escuchó un leve ruido proveniente de la sala de juntas. Curiosa y desconfiada, espió por la puerta entreabierta y encontró a Diego sentado ahí. Su mirada se llenó de desdén. Sin perder tiempo, fue directo a la sala donde trabajaba Esperanza y, en voz alta, preguntó: «¿Acaso trajiste a un niño a la oficina, Esperanza?». El tono áspero y cortante hizo que los colegas cercanos se voltearan, atentos. Esperanza, sorprendida y sin poder negar, explicó sinceramente la situación de la niñera y pidió disculpas. Pero Gabriela no quiso escuchar. «Esto es inadmisible, esto no es una guardería», afirmó, elevando la voz. El ambiente, hasta entonces rutinario, se llenó de tensión. Mientras Gabriela hablaba, cada vez más colegas se acercaban, atraídos por el tono elevado y la curiosidad. Esperanza, sintiendo su rostro arder de vergüenza, intentó explicar nuevamente, con calma, que fue una emergencia y que Diego estaba quieto, sin molestar a nadie, pero Gabriela parecía determinada a convertir aquello en un espectáculo. «Reglas son reglas. No importa si él está quieto o no. Has violado el reglamento de la empresa», dijo con frialdad. Diego, escuchando el alboroto, apareció tímidamente en la puerta de la sala con sus ojos grandes y castaños, buscando a su madre. La escena, con el niño parado ahí, sujetando la mochila con fuerza,
partió el corazón de algunos colegas, pero nadie se atrevió a intervenir. Sin embargo, desde lo alto del piso, detrás de la pared de vidrio esmerilado de su oficina, alguien observaba atentamente. Sebastián Romero. Sebastián era el socio fundador de la oficina, un hombre respetado y reservado. Tenía una postura distante, pero siempre había sido un observador atento del entorno a su alrededor. A lo largo de los años había notado el profesionalismo impecable de Esperanza, su dedicación silenciosa y la forma en que lograba mantener la compostura incluso en los días más tensos. Esa mañana, al escuchar los gritos de Gabriela y percibir la presencia del niño, interrumpió lo que hacía y se puso de pie, observando la escena a través del vidrio. Vio la vergüenza estampada en el rostro de Esperanza, la humillación pública y también la mirada asustada del niño. Algo se movió dentro de él. No era solo una ruptura de protocolo, era una falta de humanidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió el impulso de intervenir. Antes de que Sebastián pudiera salir de su oficina, Gabriela dio el golpe final. Ante todos, anunció con voz firme: «A partir de este momento estás despedida, Esperanza. Recoge tus cosas y sal. No toleraremos este tipo de conducta aquí». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Esperanza quedó inmóvil por un instante, como tratando de procesar lo que acababa de oír. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero respiró profundo, levantó la cabeza y se giró hacia Diego, que la miraba con la barbilla temblorosa. «Vamos, mi amor», dijo en voz baja, con la voz controlada. Tomó su bolso y sostuvo la mano de su hijo con fuerza, comenzando a dirigirse hacia la salida. Ninguno de los colegas tuvo el valor de decir nada, todos atrapados entre el miedo y la incomodidad. Fue en ese momento que Sebastián finalmente actuó. Salió de su oficina con pasos firmes y cruzó el pasillo. Su figura impuso respeto inmediato. Se acercó al grupo y con una mirada dura dijo simplemente: «Gabriela, ven conmigo, ahora». La directora, sorprendida, intentó reaccionar, pero él ya caminaba hacia la sala de juntas principal. Allí, tras cerrar la puerta, fue directo al grano. «Acabo de presenciar una escena lamentable. No puedo tolerar este tipo de conducta en mi oficina. Estás despedida inmediatamente». La noticia dejó a Gabriela atónita. No hubo espacio para justificaciones ni apelaciones. Mientras tanto, en el pasillo, Esperanza se dirigía al ascensor, aún sin saber lo que acababa de pasar. Con el corazón apretado, tratando de mantener la compostura frente a Diego, que la miraba con preocupación y cariño. Cuando Esperanza y Diego estaban a punto de entrar al ascensor, una secretaria corrió hacia ellos jadeando y les pidió que esperaran un momento. «El señor Romero quiere hablar contigo», dijo en voz baja, con una mirada que mezclaba respeto y empatía. Esperanza dudó, sorprendida, y miró a su hijo. Diego apretó su mano con fuerza, como diciendo que estaba allí para lo que fuera. Respirando profundo, siguió a la empleada por los pasillos, ahora más silenciosos, hasta la sala de juntas donde Sebastián la esperaba. Al entrar, notó el semblante serio del abogado, pero también un brillo diferente en su mirada. Una mezcla de respeto y quizás arrepentimiento por no haber actuado antes. Sebastián fue directo. «Esperanza, quiero pedirte disculpas por lo que pasaste. Esto no debería haber ocurrido». Su voz, normalmente firme y distante, sonaba ahora más humana. Explicó que ya había despedido a Gabriela y que su conducta era inaceptable. «No es justo que pagues por una situación de emergencia. Al contrario, admiro lo que hiciste como madre. Me gustaría hablar contigo sobre una propuesta», añadió. Esperanza, aún conmocionada, escuchó atentamente, mientras Diego, sentado a su lado, observaba con sus ojos curiosos. Aquella situación que comenzó como una pesadilla tomaba un rumbo inesperado. Por un instante,
surgió una chispa de esperanza en su pecho. Sebastián entonces explicó que estaba a punto de abrir una nueva oficina, más moderna, con una propuesta de trabajo más flexible y humana. Necesito personas competentes y confiables a mi lado, y tú siempre has demostrado eso, dijo, mirando directamente a Esperanza. La propuesta era clara. Quería que ella se convirtiera en socia administrativa del nuevo proyecto, con un salario mucho mayor, beneficios y principalmente horarios ajustados para que pudiera cuidar de Diego sin culpa ni apuros. Para alguien que acababa de ser humillada y despedida, eso parecía casi irreal. Esperanza, con la voz entrecortada, agradeció, pero pidió tiempo para pensar. Sebastián comprendió. Piensa con calma. No mereces pasar por lo que pasaste hoy, y tu trabajo habla por sí mismo, concluyó. Al salir de la sala, Diego, siempre atento, preguntó bajito, «Mamá, ¿él es un amigo nuestro?» Esperanza sonrió con ternura y dijo, «Quizás sí, hijo». En los días que siguieron, Esperanza reflexionó mucho. Habló con Diego, ponderó su trayectoria y lo que esa oportunidad significaba. Más que un empleo, era una chance de empezar de nuevo, con dignidad y respeto. Algunos días después, aceptó la propuesta de Sebastián. La nueva oficina pronto cobró vida, con un equipo pequeño y seleccionado a dedo. El ambiente era otro, más ligero, colaborativo, sin el peso de las jerarquías rígidas de antes. Poco a poco, una relación de respeto y admiración mutua creció entre Sebastián y Esperanza. Él se impresionaba con la inteligencia y el compromiso de ella. Ella veía en él a alguien que, a pesar de la fortuna y el estatus, sabía reconocer el valor de las personas. Diego también se adaptó bien. A veces, después del horario, pasaba por la oficina para esperar a su madre y siempre era recibido con cariño. La vida parecía finalmente sonreírles. Pero como la vida rara vez sigue un camino sin obstáculos, no tardaron en surgir nuevas tensiones. Patricia, la exesposa de Sebastián, supo de la nueva oficina y del creciente involucramiento de su exmarido en el proyecto. Era una mujer sofisticada, acostumbrada al círculo social de la élite mexicana, y no veía con buenos ojos esa proximidad entre él y una empleada de orígenes humildes. Cuando visitó el nuevo espacio, bajo el pretexto de resolver asuntos financieros pendientes, se encargó de mostrar su desdén de forma velada, lanzando miradas y comentarios maliciosos cada vez que se cruzaba con Esperanza. «Veo que tu oficina ahora es más popular», dijo una vez, con una sonrisa cínica. Esperanza, por respeto y profesionalismo, no reaccionaba, pero por dentro cada palabra pesaba como una piedra. Con el paso de las semanas, Patricia comenzó a aparecer con más frecuencia. Usaba cada oportunidad para marcar territorio, no solo como exesposa, sino como alguien que creía tener derecho a controlar el ambiente. Menospreciaba a Diego cuando lo encontraba, haciendo notar que era una molestia. «Los niños no encajan en ambientes profesionales», llegó a comentar en voz alta una tarde. Estas actitudes, aunque sutiles, comenzaron a desgastar emocionalmente a Esperanza. Intentaba mantenerse firme, enfocada en el trabajo, pero poco a poco el clima en la oficina se volvía más tenso. Sebastián lo notaba, pero, dividido por asuntos personales no resueltos con Patricia, tardaba en actuar. Y eso, para Esperanza, comenzaba a doler más que las palabras maliciosas. El silencio de quien podía protegerla y no lo hacía. El desgaste emocional se acumulaba en silencio. Cada visita de Patricia era un recordatorio de que, por más que hubiese ganado ese espacio con mérito, aún era vista por algunos como alguien de afuera. Esperanza sentía que siempre tenía que probar su valor, no por sus habilidades, sino por su origen. En casa hablaba con Diego, quien, sensible como era, también percibía las tensiones.
¿Por qué esa mujer no nos quiere, mamá?, preguntó una noche. Esperanza lo abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas, y respondió con la serenidad que siempre buscaba mantener. No todos entienden que lo que importa es lo que tenemos en el corazón, mi amor. Pero por dentro, sabía que ese ambiente empezaba a agotarla. La gota que colmó el vaso llegó una tarde aparentemente común. Patricia llegó sin avisar. Circuló por la oficina y al pasar junto a Diego, que esperaba a su madre en un rincón de la recepción leyendo un libro, lanzó un comentario malicioso, audible para otros. ¿Todavía no han convertido esto en una guardería? ¡Qué visión tan deprimente para un lugar de negocios! Esperanza, que caminaba por el pasillo, escuchó la frase. Su corazón se aceleró y por un instante quiso reaccionar, pero respiró profundo. Entró, tomó la mano de Diego y con la dignidad de siempre salió de la oficina sin decir palabra. Esa noche, tras acostar a su hijo, tomó una decisión difícil pero necesaria. Escribiría una carta para terminar la sociedad. No soportaría seguir trabajando en un ambiente donde debía tragar humillaciones por miedo a perder lo poco que había logrado. La carta fue escrita con cuidado, durante la madrugada, sin rencores, sin acusaciones directas, solo la verdad desnuda. Necesitaba preservar su paz y la de su hijo. Expresó gratitud a Sebastián por la oportunidad y dejó claro que ese no era un ambiente saludable para continuar. Al amanecer, envió el correo. Pasó la mañana en casa, ansiosa, con el celular en mano, esperando alguna respuesta. No tardó. A media tarde, Sebastián apareció en su puerta. No de traje, no como el abogado de siempre, sino como un hombre común, visiblemente afectado. No quería que esto llegara a esto, dijo apenas ella abrió la puerta. Esperanza lo invitó a entrar. Se sentaron en la sala, con Diego jugando en el cuarto al lado. Ella habló con serenidad, pero con firmeza. No era falta de gratitud, era amor propio, y el bienestar de Diego venía primero. Sebastián escuchó en silencio. Había sinceridad en sus ojos. Pidió disculpas por no haber actuado antes, por permitir que la situación se deteriorara, pero comprendía su decisión. Si algún día cambias de opinión, las puertas estarán abiertas, dijo antes de despedirse. En los días siguientes, Esperanza comenzó un nuevo camino. Usó los ahorros que había guardado con tanto esfuerzo y alquiló una pequeña oficina. No fue fácil. Las responsabilidades se duplicaron. El miedo al fracaso rondaba. Pero con cada cliente que entraba, su confianza crecía. En pocos meses, su nombre comenzó a circular de boca en boca, principalmente entre mujeres, madres y trabajadores en busca de justicia. Había creado algo propio, a su manera, un espacio donde nadie sería tratado como de afuera. Con el tiempo, la pequeña oficina fue ganando forma y respeto. Con cada caso que tomaba, Esperanza se dedicaba con una pasión que nacía de su propia historia. Sabía lo que era luchar por espacio, por dignidad, por un futuro mejor para su hijo. Y eso se reflejaba en cómo trataba a cada cliente. No tardó en convertirse en referencia entre grupos de madres solteras y trabajadores con pocas defensas. Las paredes de la nueva oficina se llenaron de certificados, fotos de eventos sociales y principalmente de dibujos de Diego, que ahora, con 11 años, acompañaba con orgullo el camino de su madre. «Esta es la oficina más bonita del mundo», decía cada vez que pasaba una tarde allí. Para Esperanza, escuchar eso valía más que cualquier premio o reconocimiento externo. Mientras tanto, la vida seguía su curso en Polanco. Sebastián mantuvo su oficina, pero nunca olvidó aquella tarde en que Esperanza salió de allí, con la cabeza en alto. De vez en cuando escuchaba hablar de ella a través de colegas o clientes comunes. Sabía del éxito que estaba construyendo, y con cada noticia crecía un sentimiento de arrepentimiento. No solo por no haber actuado a tiempo, sino por haber dejado escapar a alguien que, con tanta integridad,
podría haber sido una socia de vida y no solo de negocios. En los momentos de soledad en su gran apartamento, a veces tomaba el celular, ensayaba mensajes que nunca enviaba. No era sencillo. Había orgullo, miedo y una duda constante. Después de todo, ¿aún habría espacio para un nuevo comienzo? El tiempo pasó. 3 años habían pasado desde aquel episodio que cambió tanto la vida de Esperanza. Ahora, su oficina prosperaba a un ritmo que jamás habría imaginado. Había ampliado el equipo, alquilado un espacio mayor y se había especializado en causas sociales. Trabajaba arduamente para garantizar derechos a quienes muchas veces eran ignorados por el sistema. Más que una profesión, aquello se había convertido en una misión. Diego, por su parte, crecía como un niño seguro y amoroso. Siempre orgulloso de su madre, solía decir en la escuela que ella ayudaba a la gente de verdad. Una tarde, revisando sus cuadernos, Esperanza encontró un dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un hombre y un niño, con un gran sol al fondo. Guardó eso con cariño. Era un recuerdo de sueños que quizás aún habitaban algún rincón del corazón de su hijo, y del suyo también. Fue en uno de esos días ajetreados, tras una audiencia agotadora, que Esperanza recibió un correo inesperado. El remitente era Sebastián. El texto era breve pero sincero. Contaba que pensaba mucho en ella y en Diego, que seguía desde lejos su trabajo y que tenía ganas de conversar. No había prisa ni exigencias, solo una invitación a un café, si ella se sentía cómoda. Al leer esas palabras, Esperanza sintió un torbellino de emociones. Parte de ella recordaba el dolor vivido, el esfuerzo para reconstruir todo, pero otra parte reconocía el valor que ese gesto requería. No respondió de inmediato. Necesitaba digerirlo. Habló con Diego, quien, para su sorpresa, reaccionó con una sonrisa. «Mamá, si él es un amigo de verdad, ¿por qué no hablar? Los niños, a veces, ven con más simpleza que los adultos». Después de pensar varios días, Esperanza decidió responder. Marcó un café discreto, en un lugar tranquilo, lejos de los círculos sociales ruidosos. Quería un encuentro sin presiones, solo una conversación franca. El día señalado llegó unos minutos antes. Eligió una mesa al fondo, pidió un café negro y observó el movimiento de la calle, tratando de calmar el corazón. No tardó Sebastián en llegar. Estaba diferente, menos formal, más humano. Al verla, sonrió genuinamente, quizás aliviado de que ella aceptara la invitación. Se sentaron, y los primeros minutos fueron un poco incómodos, hasta que el tema fluyó naturalmente. Hablaron de la vida, del trabajo, de Diego. Sebastián escuchaba atento, preguntaba con interés, y, en un momento de sinceridad, dijo: «Te admiré desde el principio, pero fui cobarde. No supe protegerte cuando más lo necesitabas». Las palabras tocaron hondo. Esperanza no respondió de inmediato. Había heridas, claro, pero también un respeto mutuo que el tiempo no había borrado. Compartió cómo esos años habían sido desafiantes, lo difícil que fue empezar de nuevo sola, pero también habló con orgullo de sus logros, de lo que había construido por mérito propio. Sebastián la escuchó en silencio, respetando cada palabra. Cuando el café terminó, ninguno de los dos quiso despedirse definitivamente. Era como si aquella conversación hubiera abierto una puerta. Antes de irse, él dijo: «Me gustaría verte a ti y a Diego de nuevo, sin prisa, sin compromiso, solo si les parece bien». Esperanza, mirándolo a los ojos, solo respondió: «La vida me enseñó a ir despacio, Sebastián, pero quizás podamos intentarlo». En los días que siguieron, Esperanza mantuvo su rutina habitual, pero el encuentro rondaba sus pensamientos. Había cuidado de no crear expectativas. Su foco era Diego y la oficina que con tanto esfuerzo había levantado.
Aún así, la sinceridad de Sebastián había dejado una marca. No era un intento vacío, ni un gesto por culpa. Parecía algo genuino. Habló con Diego, quien escuchó todo con la madurez que siempre demostraba. «Si tú estás feliz, yo estoy feliz, mamá», dijo con una sonrisa tranquila. Eso era lo que la guiaba, sin prisa, sin ilusiones, pero abierta a las posibilidades de la vida. Así, aceptaron una nueva invitación, un almuerzo informal en un parque, donde Diego pudiera estar a gusto y todos se sintieran más livianos. El encuentro en el parque fue sencillo y lleno de pequeños significados. Sebastián llegó con una mirada serena, sin afectaciones. Trajo un regalo discreto para Diego, un libro de aventuras que sabía que al niño le gustaría. La actitud, lejos de ser un agrado forzado, mostraba que había recordado detalles. Pasaron algunas horas juntos, conversando, riendo, sin grandes formalidades. Diego se soltó, contó sobre la escuela, sobre las cosas que le gustaban. Esperanza observaba, a veces emocionada, al ver a su hijo tan espontáneo, tan seguro. Para ella, eso era lo más importante, que cualquier paso futuro fuera saludable, sin traumas ni cargas del pasado. Y aquella tarde de sol quedó claro que, tal vez, allí empezaba algo nuevo. No una reparación, sino un camino, diferente, construido con más verdad y respeto. En las semanas que siguieron, encuentros como aquel en el parque se volvieron más frecuentes, siempre simples, siempre respetando el ritmo de Esperanza y Diego. No había prisa ni presiones. Sebastián parecía entender que la confianza, después de todo, no se reconstruye de la noche a la mañana. Se hacía presente de un modo discreto, mostrando, más con actos que con palabras, que realmente había cambiado su forma de ver las cosas. Esperanza, por su parte, se permitía bajar las defensas poco a poco. Comenzaba a verlo no más como el socio distante de otros tiempos, sino como un hombre capaz de reconocer sus propios errores y valorar aquello que antes no veía. Y eso hacía toda la diferencia. Diego, perceptivo como siempre, notaba lo que pasaba. En una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar papeles en la oficina, sacó uno de sus dibujos antiguos, el de las 3 figuras tomadas de la mano, y comentó, con la simplicidad que solo los niños tienen: «Creo que ahora puede ser de verdad, ¿no, mamá?». La frase tomó por sorpresa a Esperanza. Miró a su hijo, sonrió con ternura y respondió: «No sé, mi amor, pero siempre podemos intentar que las cosas vuelvan a ser bonitas». Así veía ella todo en ese momento. No había garantías ni cuentos de hadas, solo la vida real, con sus dolores y sus oportunidades. Y más que nada, había un deseo profundo de seguir adelante con ligereza, sin los fantasmas del pasado. Con el tiempo, las interacciones entre ellos se volvieron más naturales. Sebastián hacía cuestión de respetar el espacio de Esperanza, sin apresurar las cosas. Por otro lado, mostraba un cariño sincero por Diego, que cada vez se sentía más cómodo con él. Era común que, los fines de semana, organizaran paseos o almuerzos sin formalidades. En esas ocasiones, Esperanza percibía en Sebastián a un hombre más ligero, menos cargado por las expectativas sociales que antes lo rodeaban. Quizás porque, en ese nuevo escenario, ya no necesitaba esconderse detrás de títulos o apariencias. Era solo alguien intentando reconectarse con 2 personas que de alguna forma habían tocado su corazón de un modo que ninguna otra relación había logrado antes. Sin embargo, a pesar de la ligereza de esos momentos, Esperanza cargaba con una cautela natural. La vida ya le había enseñado que, por más buenas que parecieran las intenciones, había que tener los pies en la tierra. Hablaba siempre con Diego sobre eso, con transparencia, para que él también entendiera que no todo dependía solo de la voluntad. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que empezaba a permitirse soñar, no con castillos en el aire, sino con la idea de un futuro más tranquilo,
con lazos construidos sobre respeto y verdad. Y era esa honestidad emocional lo que hacía todo más genuino. No se trataba de intentar volver al pasado, sino de construir algo nuevo, sin las sombras que antes minaron tantas posibilidades. Un día, durante un almuerzo tranquilo en un restaurante del barrio, Sebastián tocó un tema que había estado pensando hace tiempo. Con tono sereno, le dijo a Esperanza: «No quiero que pienses que todo esto es por culpa o arrepentimiento. Realmente admiro quién eres, lo que has construido, y tengo mucho respeto por todo lo que representas para Diego». Fue una frase simple, pero cargada de significado. Esperanza escuchó atentamente. Sabía que no era fácil para él expresar sus sentimientos tan abiertamente. Respondió con honestidad: «Yo también veo quién eres hoy, y aprecio que hayas respetado mi espacio, pero sobre todo, lo que más importa para mí es que Diego siga feliz, y lo ha estado». Era la verdad más pura. Diego era el eje de su vida, y cualquier decisión siempre pasaría por su bienestar. Esas conversaciones, siempre abiertas y sin máscaras, profundizaron el vínculo entre ellos. No había prisa por etiquetar o definir lo que estaban viviendo. Era un proceso que se construía con pequeñas acciones cotidianas. Una visita inesperada con un pastel que Diego adoraba, ayuda con un caso complicado en la oficina, un paseo por el parque un domingo por la tarde. Cada momento servía para reforzar que allí había espacio para algo diferente. No una relación marcada por diferencias sociales ni por viejos rótulos, sino una convivencia basada en afecto, comprensión y admiración mutua. Y eso, para Esperanza, tenía un valor incalculable. Era más de lo que pudo haber imaginado cuando todo se había derrumbado años atrás. En un fin de semana soleado, Sebastián invitó a madre e hijo a un paseo diferente, una visita a una feria de libros infantiles y luego un picnic en un parque de la ciudad. Diego adoró la idea. Estaba entusiasmado con la posibilidad de elegir nuevos libros y más aún por poder compartir el día con ambos. Durante el paseo, entre conversaciones ligeras y risas espontáneas, algo cambió sutilmente. Ya no era un esfuerzo por mantener una convivencia respetuosa, era un placer natural estar juntos. Mientras Diego hojeaba los libros, Esperanza y Sebastián conversaban sobre temas personales, sobre pasado y futuro, con una naturalidad que antes no existía. Por un momento, ella se sorprendió pensando, tal vez era posible, al fin, que algo nuevo floreciera allí, algo verdadero y sin las barreras de antes. Más tarde, ya en el parque, mientras preparaban el picnic, Diego se sentó entre los dos, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Con la espontaneidad que le caracterizaba, comentó: «Creo que estamos formando un equipo, ¿no, mamá?». La frase arrancó risas a los adultos, pero también dejó un dulce peso en el aire. Era la visión simple de un niño que percibía lo que los corazones de los adultos, a veces, temían admitir. Esperanza miró a Sebastián, quien sostuvo su mirada con una sonrisa serena, sin prisa, sin presiones. Allí, en ese momento sencillo, todo parecía tener sentido. No necesitaban grandes declaraciones ni promesas vacías. Era la construcción paciente de algo real. Y eso, para ella, valía más que cualquier etiqueta o aparente estabilidad. En las semanas siguientes, esa ligereza se mantuvo. No era un noviazgo oficial, ni un compromiso formal. Era una convivencia que se daba de forma natural, con encuentros regulares y una cercanía que crecía sin forzar. Para Diego, todo eso era motivo de alegría. Para Esperanza, un ejercicio diario de confianza, no solo en Sebastián, sino en ella misma, en el derecho a permitirse ser feliz después de todo lo que había pasado. Con el tiempo, algunas personas cercanas comenzaron a notar el cambio. Colegas de la nueva oficina notaban un brillo diferente en su mirada,
una serenidad que antes siempre venía acompañada de una postura defensiva, y aunque ella no hablaba abiertamente de lo que ocurría, quienes la conocían de verdad sabían que era algo bueno, algo que, poco a poco, estaba sanando viejas heridas. En uno de esos días, mientras organizaba papeles antiguos en casa, Esperanza reencontró la carta que escribió años atrás, al terminar la sociedad con Sebastián. Leyó en silencio, reviviendo cada emoción de aquel tiempo. Era un texto firme, lleno de dignidad, pero también cargado de dolor. Al releerla, sintió orgullo de sí misma. No por haber sido dura, sino por haber sido fiel a sus principios. Eso fue lo que la sostuvo hasta allí. En ese momento, con Diego jugando en el cuarto y el celular sonando con un nuevo mensaje de Sebastián, una invitación a cenar con él y una pareja de amigos. Esperanza se dio cuenta de que estaba en un punto de la vida que nunca imaginó alcanzar. No era solo una reconciliación con el pasado, era un renacer. Y esta vez, construido con elecciones conscientes y con un respeto que nadie más podría quitarle. La cena fue otro paso en ese nuevo camino. Por primera vez, Esperanza y Sebastián se presentaban juntos ante otras personas, sin máscaras. No fue un evento grandioso, pero para ella tuvo un significado enorme. Durante la noche, hablaron de libros, viajes y por supuesto de Diego, que siempre surgía en las conversaciones con un brillo especial. Los amigos de Sebastián se mostraron amables, sin el aire elitista que ella tanto temía encontrar. Y eso ayudó a romper un poco más el hielo que aún existía. De regreso en el auto, hubo un silencio cómodo. No era ese silencio tenso de quien evita temas delicados, era un silencio bueno, de quien sabe que no necesita fingir ni medir palabras. Y fue en ese momento que Sebastián, con un tono tranquilo, dijo: «No sé dónde llevará todo esto, pero me gustaría mucho que siguiéramos caminando juntos». La frase sencilla tocó a Esperanza. No había promesas ni expectativas irreales. Era solo un deseo sincero, dicho de forma simple. Ella respondió con una sonrisa leve y una mirada que decía más que 1000 palabras. Para ella, esa era la única manera posible. Vivir un día a la vez, con verdad. Al llegar a casa, encontró a Diego ya dormido. Besó a su hijo en la frente, y al verlo ahí, tan en paz, sintió una certeza en el pecho. Todo lo que había hecho, cada renuncia, cada elección difícil, cada paso para empezar de nuevo, había valido la pena. Y ahora, si algo nuevo florecía, sería por ella misma y por su hijo. Sin culpas, sin miedo, solo con el corazón abierto a lo que la vida, con toda su imprevisibilidad, todavía podía ofrecer. Los meses siguientes consolidaron ese nuevo capítulo. La relación entre ellos se fortaleció de manera natural, siempre, respetando el espacio y tiempo de cada uno. No se trataba de un romance desenfrenado, sino de una construcción basada en confianza, admiración y cariño mutuo. Diego, cada vez más cómodo, ya no veía a Sebastián solo como el amigo de mamá, sino como alguien presente y que realmente se preocupaba por ellos. Y eso, para Esperanza, era lo que más importaba. Ver a su hijo feliz, sintiéndose seguro, era su mayor logro. Y eso la hacía creer que, tal vez, esa historia que empezó de una forma tan dolorosa podría tener un desenlace distinto al que imaginó años atrás. En un sábado soleado, mientras organizaban una pequeña biblioteca en la nueva oficina, Diego volvió a encontrar aquel viejo dibujo de las 3 figuras tomadas de la mano. Con una sonrisa traviesa se lo mostró a su madre y dijo: «Creo que ahora se está pareciendo más a esto, ¿no?». Esperanza miró el dibujo y luego a su hijo, emocionada. No necesitaba responder con palabras. La mirada lo decía todo. Guardó el dibujo otra vez, pero esta vez no en el fondo de un cajón. Lo puso en un marco simple y lo dejó en una repisa visible. Era un símbolo de cuánto habían caminado,
de cuánto habían superado y sobre todo de cuánto quedaba por construir, juntos o no, siempre con verdad, respeto y amor. Un día, casi 3 años después de aquel episodio en la antigua oficina, Sebastián apareció en la oficina de Esperanza sin avisar. No era una visita de negocios. Traía una invitación en las manos, una fiesta para celebrar los 10 años de la fundación de su nueva oficina. No quería presionarla para que asistiera, solo deseaba que supiera que, para él, ella y Diego formaban parte de esa historia. Esperanza leyó la invitación con una sonrisa tranquila. «Gracias por recordarnos», dijo. No prometió presencia, pero sintió un calor bueno en el pecho. Era bonito darse cuenta de que, a pesar del tiempo y los cambios, había un respeto genuino allí. Una historia que comenzó con dolor, pero que se transformó en algo más ligero, más humano. Y eso, para ella, ya era más que suficiente. El día de la fiesta, después de pensarlo mucho, Esperanza decidió ir, no por obligación ni nostalgia, sino porque sabía que era importante cerrar ese ciclo con dignidad y con el corazón en paz. Llegó de forma discreta, acompañada de Diego, ahora un niño aún más maduro y lleno de vida. Fueron recibidos con cariño por muchos presentes, incluso por Sebastián, que no escondió la felicidad al verlos. No hubo discursos grandiosos, ni momentos de emoción forzada. Solo un intercambio sincero de miradas y un abrazo que dijo todo lo que había que decir. Para Esperanza, ese momento no era un nuevo comienzo ni un punto final. Era la prueba de que la vida, incluso después de los mayores dolores, siempre ofrece nuevas oportunidades para reconstruir, perdonar y seguir adelante con más fuerza. En los días siguientes, la vida retomó su ritmo. Esperanza seguía dedicada a su trabajo, ayudando a madres y trabajadores a encontrar justicia y dignidad. Diego seguía creciendo feliz, rodeado de amor y ejemplos de carácter. De vez en cuando, aún se encontraban con Sebastián en un almuerzo casual, en un paseo por el parque o en alguna celebración discreta. No había necesidad de etiquetar lo que existía entre ellos. Era una relación basada en respeto, afecto verdadero y una complicidad que el tiempo, los dolores y las superaciones habían pulido. Para Esperanza, eso bastaba. Y era más de lo que pudo haber esperado aquel día en que salió humillada de la antigua oficina, tomada de la mano de su hijo y con el corazón partido. Hoy, cuando recuerda todo lo vivido, Esperanza no siente rencor. Al contrario, ve esa experiencia como un hito de transformación. Fue gracias a esa caída que descubrió su fuerza, que construyó un espacio propio y que enseñó a su hijo, con el ejemplo, el valor de la integridad y la resiliencia. La vida, al fin, está hecha de esos momentos que parecen derribarnos, pero que terminan mostrando quiénes somos realmente. Y, si hay una lección que lleva en el pecho, es esta. Nunca subestimes la fuerza de una madre que lucha por el bienestar de su hijo, porque, con amor y dignidad, puede transformar hasta el mayor dolor en un nuevo comienzo. Y así fue como todo sucedió. Un día difícil, que pudo haber sido solo una tragedia personal, terminó siendo el punto de partida para una vida nueva, más auténtica, más fuerte. Hasta hoy, quien conoce a Esperanza y escucha su historia, se inspira en la forma en que enfrentó cada obstáculo con coraje y sin perder la ternura. Y tal vez lo que más emociona a quienes la acompañan es ver en la pared de su oficina aquel viejo dibujo de Diego, enmarcado y a la vista de todos. Un recordatorio de que detrás de cada lucha siempre hay un sueño simple: construir, con amor y carácter, un mundo más justo para quienes amamos.